Iniciamos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. Recuerden que este es su programa La Otra Mirada y mi nombre es Héctor Reina. El día de hoy tengo diferentes temas, pero a petición de una persona en particular que me acabo de topar aquí afuera y que de hecho no es la única, no sé por qué muchas personas esta semana también con todo este tema que ya hablé la semana pasada. No quisiera tocarlo otra vez porque sí está un poquito más delicado todavía, pero del Me Too una persona me pidió mi opinión sobre la chica de artes visuales que bailó y que se hizo muy viral, que le hicieron un montón de memes, de bailo por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Si mal no recuerdo, esa era como su consigna. Y bueno, rápido, antes como de abordar el tema que tenía preparado, porque sí es un tema un poquito extenso y que me gustaría ahondar en él. De esta chica que, si mal no recuerdo, también se dedica como a hacer shows como bailar, etcétera, porque también ya salió como a defender lo que ella hizo. Hay que entender, y que de hecho esto también lo vi en un video de otra chica de artes visuales, hay que entender que está respondiendo al contexto al cual pertenece, que es la Facultad de Artes Visuales. Facultad en la que se ve, no sé si una materia, pero sí se toca el tema del arte performativo. Lo que ella hizo fue un performance, es decir, está respondiendo al contexto artístico en el cual se encuentra. Sin embargo, también es importante mencionar que la discusión que se estaba teniendo, bueno, más que discusión, el diálogo que se estaba teniendo en ese momento sobre, digamos, los acontecimientos de acoso dentro de la facultad, justamente era eso, un diálogo sobre las situaciones, sobre los casos de acoso vividos dentro de la facultad. Entonces, de alguna manera, esta chica sí hay que reconocer que se salió un poquito como del tema central. Disculpen, ya saben que estoy aquí promocionando el marketing para que se vea el video. Hay que recordar cuál era el diálogo que se estaba teniendo en ese momento, que era justamente ese, el de, el de las situaciones de acoso. Entonces, cuando esta chica menciona ya como toda esta parte, porque al menos fue lo que yo entendí y lo que platicando con otras personas también entendimos, que se estaba yendo más como la parte de los feminicidios, dijimos, ok, es válido, porque quieran o no, una situación conlleva otra. Es decir, dentro de toda la escala de violencia, una manera en la que va iniciando todo este ciclo de violencia y que puede ir escalando, 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 es con las situaciones de acoso. Aquí el detalle es que no era el diálogo que se estaba teniendo con las autoridades de la facultad. Ojo, y que eso también es muy importante mencionar, porque algo que yo le comentaba a una amiga es, ya está ocurriendo un diálogo público, directo, o sea, sobre este tema, y esta chica vino de alguna manera a interrumpir con este mensaje que tenía esta primera persona que estaba hablando. Y después, aquí el conflicto es que ya no sabemos, o al menos ya no supe. Si alguien sabe, por favor, dígame. Y después en qué quedó, porque lo que tengo entendido es que previo a este performance, el director estaba también tomando la palabra y una de las cosas que va a mencionar es, las cosas no se van a quedar así y se va a actuar. Y que una autoridad pública se comprometa públicamente, o sea, en un diálogo público, no en una oficina, no en lo privado, no, en lo público, se comprometa a eso, eso ya eleva muchísimo la relevancia y trascendencia de ese diálogo. Entonces, el hecho de que se haya interrumpido de esa forma, repito, comprendo el contexto, comprendo el sentido, porque aparte de la chava sí se ve, sus palabras sí se ve afectada, pero también es esta parte de, bueno, ¿por qué tan prudente fue en ese momento? Y donde quiero rescatar este otro diálogo que menciona esta otra chica en este otro video explicativo que vi, que decía, es que tú no eres responsable de lo que sientes, porque todas personas podemos tener cualquier emoción, de lo que sí eres responsable de lo que haces
con tus emociones, con lo que sientes. Y en ese aspecto creo que sí es algo cuestionable. Ahora, cuestionable en el sentido de la acción política. De la acción política, que eso me estoy metiendo de más, y de antemano disculpo a mis compañeras feministas, porque eso ya no nos compete a los hombres. Pero fuera, independientemente de eso, esa es en la acción política. Pero en la parte de, digamos, lo que tiene que ver con su expresión, con el mensaje que quiso dar, etcétera, repito, número uno, se comprende, y por el tema que está abordando también se debe respetar. Entonces, con este cuestionamiento que se hace, digamos, a lo político, para nada es una manera de justificar las burlas que ha vivido o que está viviendo, mejor dicho, porque se siguen compartiendo los memes, justo a través de memes, de videos, de risa, etcétera. Eso no se justifica con nada. O sea, el hecho de que le estén faltando respeto a su persona por haber querido manifestarse de una manera pública no tiene justificación de nada. Pero les reitero, también tiene esta parte que es cuestionable. Entonces, ya, habiendo dejado esto claro, esta, digamos, posición, ahora sí me gustaría como abordar el tema que tenía preparado. Una disculpa y si me ven aquí compartiendo, es que marketing, tengo que estar compartiendo el video. Y el tema que quería platicarles el día de hoy, no sé si ustedes recuerdan, igual si no lo recuerdan, se los voy a dejar en los comentarios. La semana pasada mencioné que estaba acudiendo a un seminario sobre empatía. Literal, ese es el título del seminario. Y en este seminario hemos visto diferentes temas, pero cada sesión hay un ponente diferente o una ponente diferente. A veces hay como simultáneos, ¿no? Por decirlo así. O sea, de que se hace como toda una mesa, exponen, les hacen preguntas, etc. En esta semana, o sea, en el seminario de esta semana, me tocó que fue una sola persona, hombre, y este chavo empezó a hablar de noticias de odio. Y también habló mucho de la importancia de cómo a través de redes sociales, digamos las empresas, porque creo que se de cuenta son empresas, que se dedican como al monitoreo de tendencia, todo esto a la mercadotecnia, el análisis de datos para la creación de estrategias de mercado. También están tomando en cuenta muchos programas, o bueno, más bien dicho, varios programas, porque son pocos, pero sí hay variedad, que estudian y analizan los números de Facebook. Y por números de Facebook me refiero a cifras, poblaciones, tendencias, hashtags, qué se está compartiendo, qué se está viendo, quiénes son las personas que están accediendo a tal contenido. También las personas, pero segmentando, ¿no? La población, el género, la orientación sexual, la religión, o sea, todo eso como de alguna manera se va registrando en números. Y hay programas que se dedican a tener todo este registro, que son como una base de datos. Incluso algo que a mí personalmente sí me dio un poquito de miedo. Yo sé que suena muy ridículo de mi parte, pero lo admito, me dio miedo. Es que dentro de este programa, y el chavo lo puso como una imagen, hay personas que tengan acceso a este tipo de programas que pueden ver en tiempo real dónde están las personas que, por ejemplo, van a votar por determinado candidato político. Y es como, ¿es en serio? O no las que van a votar nadie, las que tienen tendencia a votar, ¿no? Y es como, what, o sea, ¿es en serio? Seamos realistas, son cosas que dan miedo porque es tenerte identificado, sí como número, pero más que como número, tener identificado exactamente qué es parte de ti, de tus ideas, y con eso cómo poder llegarte para que al final de cuentas tú accedas, ya sea a adquirir un producto o un servicio. Y es como, es que ese tipo de cosas se utilizaron para otras cosas, o sea, ese tipo de programas se utilizaran, no sé, programas sociales o lo que sea, diría, bueno, ok, lo justifico, son las empresas las que, como siempre, son un caos, son malas, sí odio a los empresarios. Y es por culpa de ellas que estos programas se están utilizando de mala manera. Por el momento en el que te están diciendo que su creación es para esa finalidad, es decir, de identificarte como un mero potencial cliente, ya sea un producto o servicio consumidor, por decirlo así, de ese momento ya es como que dices, ay, es que sí da un poco de miedo toda esta situación, ¿no? Pero bueno, eso no quiero andar mucho en detalle.
Pero el punto es que empieza hablando de esto. ¿Y por qué lo menciona? Porque menciona que este tipo de estrategias, por decirlo así, o de programas, se utilizan mucho en cuestiones políticas. Y mencionaba el caso de Estados Unidos y de cómo en Estados Unidos el actual presidente Donald Trump, cuando estaba en su campaña electoral, pues estaba viendo como qué estrategia seguía, cuáles iban a ser los mensajes que iba a dar, etcétera. Y dentro de su equipo había personas que tenían acceso a estos programas, que eran personas que estaban viendo como las estrategias de campaña. Y gracias a estos programas identificaron a una determinada población, si mal no recuerdo, en el sur de Estados Unidos, que era una población que no tenía definido cuál era el voto. Y dijeron, bueno, si no sabes por quién votar, eres un potencial votante, es decir, te puedo llegar. Si no estás tan convencido de tu voto, por ejemplo, para Hillary, sé que puedo arrastrarte para acá, ¿no? O sea, para votar por mi candidato. Por mí me refiero al equipo de Donald Trump. Utilizaron ese programa, identificaron a esta población, y lo que esta población tenía, digamos, en común era que eran personas, en su mayoría hombres, de una determinada edad, o sea, de un cierto rango de edad, que yo los puedo catalogar o lo comprender así como los señores de familia, ¿no? O sea, estos señores del sur de Estados Unidos, como hasta cierto punto conservadores, que sus únicas preocupaciones son como su familia, sus hijas, sus hijos, etcétera, y que su vida gira en torno a ello, ¿no? Y que también, seamos realistas, no es propio de Estados Unidos, lo podemos ver también aquí en las redes sociales en México, tipo que tú te burlas o la gente agarra de mame como la población de las tías, ¿no? Por compartir en de violín, etcétera, porque al final de cuentas son personas que están en redes sociales más que nada monitoreando cómo está su círculo más próximo, que son familias, amigos. Entonces, algo así era como esta población que se detectó allá. Señores, hombres de familia, padres de familia, o abuelos algunos, pero el punto es, señores de familia que estaban a cargo y su preocupación era su familia, ¿no? Hijos, hijas, nietos, nietas, pareja, etc. ¿Qué pasa con la estrategia? Que se dice, bueno, no estamos detectando que tengan alguna necesidad o siquiera que tengan algún interés por algún tema social. Están tan cerrados en su círculo de familia que eso es lo que les importa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a circular noticias de odio. Este ponente la llamaba hate news. Hate, de odio, de hate, no fake. Hate news. Y esto consistía en que en este caso en particular fue un equipo de campaña quien estaba publicando en medios falsos noticias falsas. Que lo primero que hacían era alertar, ¿no? O sea, como llamar la atención, como de decir, ¡ah! Pasó esto. Y específicamente, como dijeron, bueno, pues si estas personas no tienen un interés en algún tema social, pero sí les interesa mucho como su familia y todo, vamos a llegar por esa parte. Vamos a hacer sentir que su familia es vulnerable. Entonces se les ocurrió la grandísima idea de tomar a una población que ya tenía, digamos, cierto como estigma en Estados Unidos, de decir, un migrante violó y mató a una niña, pero que eran así, o sea, títulos muy fuertes, tendenciosos también se puede decir, pero más que tendenciosos, muy fuertes. Entonces como de, ok, me está pasando esto, ¿no? O sea, como de reacciona, de me entristece, me enoja, etcétera. Pero por la noticia, por el hecho en particular. Va pasando el tiempo y a través de estos medios falsos otra vez, se empiezan, ahora de una manera entre comillas masiva, más que masiva, recurrente, a compartir otra vez noticias falsas que tenían que ver otra vez con ataques a menores de edad, en su mayoría mujeres, niñas, adolescentes, y que tenían que ver con agresiones que terminaban en muerte, en abuso sexual, y que en su mayoría los agresores eran personas migrantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esta población dijo, no manches, por decirlo así, ¿no? Mi familia está en riesgo porque están asesinando niñas y los malos, los agresores, son los migrantes.
Entonces son ellos los malos que vienen a este país nada más a hacer daño, bla, bla. Empiezan con estas noticias entonces ya a generar una opinión pública, y esta opinión pública la va tomando otra vez el equipo de campaña, y es cuando ya teniendo como esta opinión, digamos esta preocupación creada, se empiezan a definir estrategias de campaña de propuestas políticas. A ver, pues lo que a la gente le preocupa es que vengan migrantes, sobre todo de México, Centro y Sudamérica, porque temen que les lleguen a hacer algo a sus hijas, a sus familiares, etcétera. Pues voy a tener toda una campaña anti-migración. Y es ahí donde este señor empezó a construir estas propuestas, estas políticas, propuestas, digamos, sí, propuestas de acciones, promesas políticas, por decirlo así, para poder enganchar a este sector y de esta manera atraer el voto. Y esto, cuando yo ya tengo conocimiento de esto, ha sido como que me reventó mucho la cabeza, porque recordé otra vez la opinión pública de aquí de México, de cuando este hombre ganó en Estados Unidos. Y mucha gente que lo defendía era muy como de, no, pues es que Estados Unidos está votando por sus problemáticas, por su contexto. Este hombre viene a resolver el contexto de Estados Unidos, no el nuestro, y que no sé qué. Y es como, a ver, pero la problemática por la que ellos están angustiados, por decirlo así, realmente no es una problemática real. Todo fue creado a través de medios falsos, con noticias falsas, únicamente para que un grupo pudiera llegar al poder. Y eso es lo que la gente sigue, bueno, en general, ¿no? Lo que esta campaña es como que la gente sigue haciendo. La dinámica de veo una noticia, no verifico la fuente, me dejo guiar por lo que dice y ya me genero una opinión a través de ello. Y esta opinión va a impactar directamente en poblaciones, en grupos, en personas, etcétera. Yo lo aterrizo, por ejemplo, aquí en México, y aquí en México lo puedo ver, por ejemplo, con el caso de las elecciones pasadas también, digo, porque como el ejemplo que me dieron es político y de elecciones, fue también lo que se me vino a la mente, porque aparte este hombre dijo, es que fue la campaña que también utilizó López Obrador, pero bueno, digo, paréntesis, el señor que nos, bueno, el hombre, porque no se veía tan grande, pero pues tampoco tan joven, el hombre que nos dio esa ascensión del seminario, tenía una postura bastante clara en cuanto a, digamos, posición política, ¿no? Entonces como que le tiraba mucho a Andrés Manuel. Pero seamos realistas, no nada más Andrés Manuel, todos los políticos en general recurren a este tipo de, no sé si decirlo, medios o, valga la redundancia, recursos para poder generar sus estrategias políticas. Entonces, yo lo traigo mucho en mente por, no sé si recuerdan, claramente hay medios que son como masivos y que las personas identificamos, no sé, si les digo La Jornada, El Financiero, Reporte Índigo, El Norte, Milenio, vaya, o sea, medios que ya son muy conocidos, que ya son una marca muy grande, que dices tú, bueno, si es una nota de Milenio, pues ya le doy más como, digamos, veracidad, ya es una fuente fidedigna, entre comillas. Muchas personas lo toman así, a pesar de que claramente también hay medios que tienen su postura política, pero bueno, es otra cosa. A lo que voy es, son medios que tú identificas, pero también seamos realistas. Tú como persona que me estás viendo ahí a través de este video, vete a hacer una página, generar una página de Facebook, y con que tengas una imagen y empieces a subir notas, etcétera, ya puedes tú empezar a divulgar información. No tienes por qué darte de alta con alguna marca o registrar, etcétera. Realmente eso ya no es necesario. Es más, puedes tener un blog, que es lo que mucha gente hace. Tienes tu propio blog de noticias y mientras empieza a compartir, pues te empiezas a dar a conocer. Y aquí a lo que quiero llegar es a la responsabilidad como consumidores y consumidoras de información en medios digitales. Porque ahí me ha tocado mucha gente. Yo digo, mi Facebook es como un tutti frutti.
Si no me tiene Facebook, no me agreguen. Es la persona que me tiene Facebook, lo sabe. Mi Facebook es como un tutti frutti, o sea, tengo gente que se los juro que comparte memes anti-AMLO, así como tengo gente que comparte memes que son completamente a favor de AMLO, y es como, ok, pero como que las posturas muy definidas, ¿no? De izquierda y de derecha, que me desesperan esos términos, pero bueno, es otra historia. Muy definidos, ¿no? De que lo izquierda o derecha, y o eres completamente izquierda o eres completamente derecha, o si eres completamente de centro, entre comillas, pero también los de centro luego no saben dirigirse como por una vía política. Entonces, a lo que voy con todo esto es, veo que mucha gente comparte cosas, que de hecho esa es otra de las cosas que mencionaban en este seminario. Todas las personas que tenemos como nuestra propia red social o redes, estamos en una burbujita y eso hay que reconocer. O sea, de repente hay gente que se encierra únicamente como a tener información sobre determinada postura sobre las cosas, de derecha, entre comillas, o digamos algo más conservador, algo más progresista, algo más de derechos humanos, algo más económico, o que la prioridad sea como el desarrollo económico, todo eso, ¿no? Y esto conlleva a que hay muchas personas que cualquier noticia, medio, lo que sea, que tenga como esta postura, lo va a seguir, lo va a compartir, lo va a difundir. Hay gente, seamos realistas, todas las personas lo hemos hecho, lo admito, incluso yo ahorita ya no lo hago, pero muchas veces lo hice, digamos, machadito. Hay veces que únicamente leemos encabezados, titulares de noticias y compartimos. No vemos ni de dónde es y ya lo estamos compartiendo. A mí de repente me desesperaba mucho que cuando eran las elecciones de AMLO, retomando el tema de las elecciones, yo tengo varios contactos que, se los repito como se los he repetido en cada programa, yo no voy a hacer pública mi postura política porque procuro ser objetivo, no neutral, procuro ser objetivo. Entonces, yo simplemente veo lo que cada quien hace y procuro analizar. No es como que diga, apoyo lo que hace, desapruebo, eso a mí no me importa. Simplemente es analizar, saber qué es lo que cada quien está haciendo. Y por lo mismo de repente tenía una compañerita que compartía noticias de que era un blog porque terminaba en .blogspot.com, que esto es un blog. Noticias muy como de AMLO promete que va a eliminar la no sé qué animal, o sea, como la animales callejeros, ¿no? Que ya no van a haber animales callejeros. Cosas así, ¿no? Como que bastante coloquiales que yo digo, pero realmente no ha dicho nada sobre animales callejeros en sus propuestas de campaña. ¿Por qué mencionar esto? Y cositas así como que muy mínimas, pero que se compartían. Y era como de mi mente, ¿no? Y que después también a la hora de recibir toda esta información también lo vuelvo a pensar. ¿Hasta qué punto eso no era parte también de una estrategia política para llegarle a la gente a la que no le importa la política, pero que dice, ay, no, pues a mí lo que me importan son los animalitos? Entonces, como tú tienes propuestas de protección animal a los animales callejeros, pues entonces, pum, voto por ti para proteger a los animalitos de la calle. ¿Sí me explico? Como cositas así. Pero bueno, igual, si quieren, vamos a una breve pausa comercial y retomando, seguimos con esta parte de las campañas y de cómo estos programas de mercadotecnia influyen bastante en lo que estamos recibiendo y consumiendo en cuestiones digitales día con día. En un momento regresamos. ¿Listo? Listo. Bueno, mientras que es el corte comercial, déjenme veo, porque sí, ya me llegaron algunos comentarios. Muchas gracias, Valeria. Nada, por compartir la publicación. Bueno, algo también, aprovechando el corte, también me gustaría como, digamos, tener un diálogo más directo con ustedes, personas que nos siguen a través del video de Radio UPG. ¿Qué tiempo? Si no lo estoy comentando ahorita es porque no tengo mis folletitos, pero igual regresando a hago la mención. Quisiera comentarles algo últimamente porque he estado leyendo los comentarios de algunos videos. Como me meto mucho en cuestiones como de género y así, les digo otra vez y reitero, procuro ser objetivo. Esto quiere decir que voy a decir cosas tanto entre comillas a favor como en contra del problema. Si quieren luego me explayo en eso, pero
Para mí una opinión no tiene por qué específicamente estar enfocada en un a favor o en un en contra, ¿ok? Y tampoco tiene por qué estar dirigido a, como estoy en una postura, no puedo estar de acuerdo con ninguna otra postura, o sea, con algún, ya sea idea, argumento, etcétera, de mi postura contraria. Se los comento porque al parecer hay un chavo que me estaba comentando que no le pareció objetivo hablar de feminismo. O sea, que en sí el hecho de decir la palabra feminismo era como ya irte, no inclinarte a una postura. Que, bueno, eso fue lo que yo entendí, que era como feminista. A ver, entendamos una cosa, que creo que esto es básico para todas las personas que mínimo se dediquen a hacer una opinión sobre esto en redes sociales. El feminismo, y que para empezar ni siquiera tenía que estar diciéndolos yo, o sea, lo bien lo pueden buscar en Google, es un movimiento social. Desde ahí. Esto quiere decir que como movimiento social tiene, digamos, formas de acción, dinámicas, estrategias, o no las puede tener también. Pero lo que voy es, como movimiento está sujeto a todo esto, a toda una interacción dinámica entre grupos, entre sectores de la población, en este caso específico mujeres, en su mayoría, con algunas problemáticas como lo que pasó aquí en Nuevo León hace como mes y medio, toda la controversia que hubo del acoso, lo que hubo sobre Me Too, etc. Aquí quiero llegar con todo esto, que justamente, como estoy hablando de la responsabilidad que tenemos las personas como consumidoras de información, hay algo que hay que tener muy en claro. Todas las personas, todas, tenemos derechos humanos. Uno de nuestros derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión. Hasta ahí vamos bien. Es decir, yo puedo opinar sobre algo porque tengo ese derecho. No obstante, tenemos que recordar, y en caso de que no se los hayan dicho antes, se los comparto, todo derecho conlleva una obligación, / responsabilidad. De hecho, las personas que estudian derecho saben que se ve incluso una materia completa de teoría de las obligaciones. Y si bien no hay estipulada alguna obligación respecto a tu libertad de expresión, sí considero que éticamente tenemos que tomar en cuenta que así como tienes la libertad y el derecho a libertad de expresión, también tienes la responsabilidad de informarte respecto a lo que vas a opinar. En un momento regresamos, permítanos un momento, recordemos del corte comercial. Listo, hemos regresado a Radio UPG. Les recuerdo, este es su programa La Otra Mirada. Mi nombre es Héctor Reina y quisiera agradecer a la Universidad Pedro de Gante por brindarnos este espacio para poder hacer que este diálogo sea posible. Les recuerdo que en la Universidad Pedro de Gante pueden encontrar carreras como licenciatura en Administración, ingeniero mecánico administrador, así como diferentes maestrías, por ejemplo, en educación. Acérquense a la universidad, pregunten, infórmense y síganse preparando. Muy bien, ahora, retomando un poquito el tema que dejamos en el segmento anterior, respecto a cómo también hay medios que se utilizan para poder generar estrategias políticas, en este caso el que estamos hablando en particular, y que puedan dirigir y canalizar tu voto. Esto también implica que como personas que estamos al tanto de medios, tenemos que tener la responsabilidad de informarnos respecto a lo que estamos, entre comillas, consumiendo. Pero por consumiendo me refiero a leyendo, compartiendo, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como se los comentaba con el caso de los medios de comunicación, todo comentario, toda persona física o moral, es decir, grupo de personas o yo personalmente como individuo, como Héctor Reina, claramente tengo todo un contexto, ya sea de conocimiento, ya sea cultural, por decirlo así, intelectual, a eso me refiero con conocimiento, mi contexto social, mi contexto familiar, mi contexto económico, vaya, diferentes factores culturales que van a ir delimitando mi postura. Claro, también a su vez, como son factores culturales, es decir, son compartidos,
claramente todas las personas vamos a tener puntos en común con otras personas, sobre todo si son personas de nuestro mismo círculo. Pero lo que yo diría con todo esto es, toda persona individual o también grupo de personas tienen este contexto, tienen posturas. Y como personas que estamos recibiendo opiniones, información, comentarios, etcétera, también tenemos que saber identificar cuáles son esas posturas y desde dónde nos está hablando las demás personas. No sé si recuerdan, pero la semana pasada, justamente cuando cierro el programa, les hice 2 preguntas. Una de ellas muy importante, bueno, para mí una de las más importantes. Les comenté, quiero que este programa se lleve el cuestionamiento, la reflexión de quién soy, de dónde estoy hablando, como su contexto, ubicar su contexto. Bueno, ahorita lo que quiero abordar es también sepan identificar desde dónde otras personas están hablando también. Porque así como si yo individualmente te digo, no, claro, es que yo te hablo, por ejemplo, desde una postura más crítica, objetiva, analítica, por cuestiones de mi formación como estudiante de una carrera en ciencias sociales. Ahí entiendes, ¿no? O sea, yo, si bien tengo una postura, por la formación que tengo, siempre voy a estar buscando detallitos de todo. Ahí está, digamos, análisis, ¿no? O crítica, que tampoco me gusta decir que soy crítico, pero bueno. Esta crítica o este análisis. Claramente también, si yo te digo, ¿sabes qué? Que soy una persona que considera que los derechos humanos son fundamentales para toda política pública y forma de gobierno y democracia. Ubicas que desde la perspectiva que te voy a estar hablando entonces, van a ser derechos humanos antes que la parte económica. Ojo, eso, al menos yo individualmente, no quiere decir que vaya a dejar de lado otros factores sociales para también generar mi opinión. Se los comparto justamente porque en este hay que identificar a las posturas de las diferentes personas o el contexto de las diferentes personas. También tenemos que ver cuál es la prioridad, entre comillas, de la otra persona y si esa otra persona únicamente se está basando en eso que para esa persona es prioritario y está dejando de lado todo lo demás. Que muchas veces pasa. O sea, muchas veces pasa que, y se los digo, ya se los compartí personalmente, ¿no? Mi postura va a estar mucho siempre basada en derechos humanos. Y yo conozco otras personas, porque me junto con ellas, que también tienen esta prioridad. Y por lo mismo, sé que estas otras personas muchas veces dejan completamente de lado el factor económico. Y piensan que lo económico es malo. O que ver también la parte económica es frío. Y es como, no, o sea, la economía es parte de toda la sociedad. Porque mucha gente también confunde esto. Ahondando un poquito en estas diferencias, ¿no? En estas particulares perspectivas. Toda sociedad tiene una economía. Una cosa es que toda sociedad tenga una economía y otra cosa es que el sistema modelo económico, digamos de alguna manera, esté enfocado en que las personas únicamente veamos por el consumo. Eso ya es otra cosa. Y también otra cosa muy importante es que haya empresas o personas en particular, los llamados emprendedores, todo eso, que particularmente únicamente les importe esta parte de generar un ingreso. Eso también ya es diferente, pero no tiene que ver en sí con todo un modelo económico. Hay que matizar. Entonces, como yo conozco personas que también tienen esta base de hechos humanos, pero no pueden matizar, sí se van mucho como a los polos, ¿no? De decir, no, es que, otra vez, lo de yo soy de izquierda, lo de yo soy de derecha. Y les voy a compartir, para que me entiendan, porque a mí no me gusta esto. No sé si ustedes sepan, pero cuando era, si mal no recuerdo, personas que tengo en mi instituto que son historiadores, historiadoras, corríjanme si estoy mal. Cuando fue la Revolución Francesa, se tuvo una reunión en la cual había una mesa larga en la que estaban discutiendo las políticas que se iban a llevar a cabo y que iban a afectar directamente a toda la población. Entonces, sobre todo en Francia, porque era la Revolución Francesa. Entonces, había un lado de la mesa que estaba más enfocada a la parte de la riqueza, ¿no? A la parte de prosperar la economía. Y había otra parte que estaba viendo por las personas de clase trabajadora. Entonces, adivinen de cuál lado estaba cada quien. Los de la parte económica de la derecha y los de la parte, digamos, de derechos de la izquierda. Por eso se hace esta distinción. Sin embargo,
no quiere decir que no puedas tomar en cuenta las posturas o el conocimiento de que tiene la otra postura también para tú generar tus propias opiniones. Por ejemplo, en la parte económica, nadie dice que el trabajo sea malo, pues el trabajo siempre ha existido. El problema es un modelo de trabajo, o sea, un modelo económico en el cual tienes un trabajo que no tiene seguridad social, que está pésimamente remunerado, que no tiene, además de seguridad social, como prestaciones, que tampoco tiene seguridad laboral, o sea, que estás en un ambiente de trabajo riesgoso, etc. Eso ya es otro conflicto, eso ya es otro tema. Pero que también, como es parte de un modelo económico, también se tiene que ver por parte de las personas que quieren ver por los derechos de los y las trabajadoras. No sé si me voy explicando. O sea, el punto de todo esto es matizar y tampoco radicalizar y separar. Porque sobre todo los temas que tienen que ver con toda una sociedad, fenómenos sociales, siempre están interconectados. De hecho, digo, les comparto, como les dije, la postura de derechos humanos, uno de los derechos humanos, o sea, uno de los principios básicos de los derechos humanos es que estos son interdependientes. ¿Qué significa? Que uno automáticamente tiene que ver con otro. Es decir, si hay un caso en el que yo, Héctor Reina, supongamos que fuera director de un plantel educativo y le niego el acceso a la educación a, no sé, una mujer que es lesbiana, por ejemplo, por ese hecho, o sea, por el hecho de que es una mujer lesbiana, es como que, a ver, dices tú, oye, pues soy director de un plantel educativo, mi obligación es garantizarte la educación. Entonces, número uno, el derecho a la educación, lo estoy violentando. Pero también, número dos, como tiene que ver también la persona no solamente con la relación individuo-institución, sino también las relaciones, o sea, la parte del individuo, la individuo en este caso, es, número dos, derecho a la igualdad, también lo estoy vulnerando, violentando. A la no discriminación. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que me dijeron que son interdependientes, que uno depende mucho de otro. Eso también ocurre con los hechos sociales. Siempre una cosa va a estar vinculada con otra. Hay una interconexión. De hecho, eso es algo que un profesor siempre nos recalca mucho y nos regaña por eso, porque queremos como de alguna manera separar, ¿no?, los problemas sociales y decir, no, es que esto es solo, y es como, no, tiene que ver con otras cosas. O si no, te vas al otro extremo, de que según esto hablas de un problema, pero te vas por la tangente por uno de los otros problemas con los que está vinculado directamente. Entonces, es algo complicado. Se lo digo a una persona que estudia eso, es algo complicado de hacer, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. ¿Para qué? Justamente, retomando todo este tema, para no caer, por ejemplo, en la manipulación mediática de grupos específicos que buscan nuestro voto, que consumamos algo o que contratemos algo, producto, servicio, etc. Hay que ser críticos, hay que tener un pensamiento crítico. Y eso implica también la responsabilidad de estarnos informando sobre qué estamos consumiendo. No simplemente decirlo así nada más. Pero bueno. Igual, antes de pasar a la pausa comercial, me gustaría como hacer como un breve, digamos, dejar bases para lo que vamos a hablar en la siguiente pauta. Todo esto me lleva también a lo que viene el seminario y todo esto. Que hubo una parte de este seminario en la que se empezó a hablar también como de las relaciones entre personas a través de redes sociales y de cómo también todo estaba muy influido por los algoritmos de Facebook. Es decir, ojo, y esto es, digo, por lo que me comentaron en este seminario, en esta sesión, es un hecho. O sea, no es algo que sea paranoico, conspiranoico, o sea, es un hecho. Facebook ve cuál es tu interacción con páginas, con otras personas, y a través como de este perfil que va haciendo a través de tu perfil, vaya la redundancia, es como te va de alguna manera poniendo cosas enfrente. Es decir, es como si te fuera, como los caballos, que tienen aquí una, como, yo le llamo antifaz. Yo sé que tiene otro nombre, está mal dicho, pero que tiene algo aquí que nada más te va centrando hacia dónde enfocarte. Bueno, algo así es lo que están haciendo las redes sociales también. O sea, incluso este señor lo dijo, bueno, este hombre lo dijo, o sea, yo reviso las últimas 10 páginas a las que le diste like en Facebook y puedo generar un perfil de ti.
Si bien no uno al 100%, sí uno que me permita y me dé la posibilidad de saber cómo puedo llegar a ti para poder convencerte de comprar o consumir algo. Entonces, igual en unos momentos hablamos de eso, mientras vamos a nuestra segunda pausa comercial. Les recuerdo que esto es La Otra Mirada y yo soy Héctor Reina. Muchas gracias. Listo. Y en lo que estamos en la pauta comercial, me gustaría revisar un poquito si alguien ya me está comentando. Por cierto, también recuerden que cualquier duda o cosa que tengan, ya vieron que sí estoy leyendo comentarios y todo, entonces pueden comentarlo, pueden también preguntármelo en privado, como ustedes gusten. Oh, muchas gracias a las personas que me han dado like en el video. Igual, también antes de proseguir, o sea, aprovechando que está la pauta comercial, sí quisiera tomar un poquito lo que dije en el corte anterior, porque es importante y quisiera recalcarlo. De hecho, lo comenté, digo, comercial, ¿eh? Para que vayan a ver a las tías de todos, también por Radio UFG, todos los jueves, revísenlo, o búsquenlo en la página, las tías de todos. En este, en este, digamos, conflicto que tengo yo mucho con las personas que dicen, no, es que tengo derecho a opinar todo lo que tú quieras, pero también tienes la responsabilidad de informarte acerca de lo que estás opinando, ¿no? Lo comentábamos con Osvaldo y con Chuy la vez pasada. Estaba con Chuy y estábamos platicando del caso, por ejemplo, de este diputado de Morena, que sinceramente no me sé su nombre, no me interesa. Bueno, Carlos, ya me acordé. Que hacía muchos posicionamientos como homofóbicos y demasiado conservadores. Y él decía como que estaba en su derecho, ¿no? Y mucha gente lo comentaba como que está en su derecho. Y de hecho, no sé si ustedes han visto, pero también hay como, yo lo llamo reacciones. No me refiero a las reacciones de Facebook, sino, o sea, una reacción de la gente, ¿no? A través de su opinión. Que de repente empiezan a compartir memes o empiezan a hacer memes de algo que entre comillas es serio. Y hay mucha gente que de verdad se siente hasta cierto punto ofendida, por lo que he percibido, porque tú les digas, oye, es que esto es homofobia. La homofobia quiere decir que es una expresión de odio contra una población en particular, que en este caso es la población homosexual. Y eso atenta de alguna manera contra la integridad de las personas homosexuales. Porque quieras o no, una palabra, un comentario, y tú lo explicas tranquilamente, razonable, o argumentas que esto también tiene que ver con un tema de derechos humanos, de que todas las personas tenemos y merecemos ser tratadas con igualdad de condiciones, etcétera. Y gente se ofende y dice, es que ya no me dejan expresarme, ya un chiste no es válido, ya los derechos humanos quieren imponerse y que no sé qué, y es como, a ver, es que no se trata de que se impongan. Desde ahí la gente demuestra el nulo conocimiento que tiene. Los derechos humanos todas las personas los tenemos, no es que se te quieran imponer. Por el contrario, el hecho de que yo cuestione tu libertad de expresión a raíz de alguna expresión homofóbica, lesbofóbica, misógina, lo que sea, en un momento regresamos. Pues les recuerdo que estamos en Radio UPG, la Universidad Pedro de Gante, a quien agradezco por brindarnos este espacio para abrir este diálogo entre ustedes y yo. El tema de hoy tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas para poder consumir información en medios digitales, es decir, leer noticias en Facebook, saber identificar fuentes fidedignas, etc. Ahorita en el corte comercial, de hecho en el corte también anterior, me gustaría tomar este tema. Mencionaba la importancia de reconocer que todas las personas tenemos derecho a libertad de expresión, pero también que todas las personas tenemos la responsabilidad y la obligación también, bueno, más responsabilidad que obligación, de informarnos acerca de lo que estamos diciendo. Y que el hecho de que se cuestione la libertad de expresión de una persona con argumentos, y no en sí porque se cuestione el hecho de que expreses, sino lo que expresas, por supuesto que es válido.
y no es censura. Comentaba también mucho la parte de que es que los derechos humanos quieren imponerse, es que los derechos humanos todas las personas los tenemos. El hecho de que una persona en situación de vulnerabilidad le reclame a alguien más por un comentario homofóbico, misógino, racista, lo que sea, es un ejercicio de derechos humanos. Es decir, estoy ejerciendo mis derechos, que respetes también mi identidad. En fin, nada más que dejar esto en claro porque es algo que venía manejando en los dos cortes y sí creo que es algo muy importante de tomar en cuenta. En fin, retomando con el último mensaje que dejé en el bloque anterior, me gustaría comentar y retomar que dentro de este módulo del seminario que tomé, que les digo que hablamos un poquito de las interacciones en redes sociales, de cómo ya Facebook tiene algoritmos en los cuales registra a través de tus últimas interacciones con páginas, personas, etcétera, cuáles son tus perfiles, cuáles son tus gustos, cuáles son los temas que te gustan. De hecho, no sé si lo han visto, pero incluso hasta hay memes de... ¿No se han visto el meme que es como una niña con dos pistolas así y que dice, cuando comento algo en WhatsApp, en Messenger con una amiga y Facebook me pone un comercial sobre eso y que te quedan como, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que Facebook está registrando tu interacción, está registrando cuáles son los temas que te interesan, con quiénes estás hablando de estos temas y con qué páginas también estás interactuando, a quiénes das más like, compartir, etc. Y a través de todo este registro de actividad es como en tu inicio te va poniendo las cosas que considera que a ti te van a interesar más. Esto, sinceramente, digo, les voy a compartir una opinión personal y luego una objetiva. La opinión personal es, a mí me da miedo. Porque es como volver a este conflicto, este debate interminable de si Facebook es algo público o es algo privado. Porque dices tú, pues lo que pones ahí todos lo ven y es como que no todas las personas lo ven. Para eso tengo el filtro de que solamente se aparezca con amigos, etcétera. Y que hasta cierta parte también cuento como algo íntimo que estoy compartiendo con determinadas personas. Pero luego también está la gente que dice, no, pero es que como está público, cualquier persona puede tomar screenshot y lo puede compartir. Y es como, vato, si yo hablo en persona con alguien, esa otra persona se le puede decir a otro a alguien y también se va a estar de alguna manera esparciendo mi opinión o mi intimidad. O sea, para mí eso no es un pretexto. Para mí Facebook sí debe tener como esta parte de intimidad, de privacidad. Esta parte en la que diga, solamente lo comparto con ciertas cosas. Y el hecho de que esto se registre y lo quieran utilizar para venderte algo o para orientarte para realizar determinada acción que no meramente tiene que ser benéfica o social, es como, me causa demasiado conflicto. Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Donald Trump y que es lo que comenté al principio del video. Cómo se utilizó determinada población y las necesidades o las prioridades de esta población para orientar su voto para que una persona llegara al poder y que está haciendo la porquería que está haciendo ahora. Entonces, considero que es muy importante también tomar en cuenta esto. O sea, yo sé que las redes sociales nos sirven muchísimo para estar en comunicación con personas que a lo mejor no podemos estar en constante comunicación. Digo, tampoco me voy a poner en la parte de ya no usen redes sociales, será muy importante de mi parte. O sea, tengo fácil unos 15 grupos de WhatsApp en los que estoy todos los días compartiendo cosas con gente porque no puedo estar al pendiente de ellos, no puedo coincidir con ellos y ellas en todo momento. Entonces, ese no es el punto. El punto es que también demos prioridad a la interacción directa, cara a cara con las personas, frente a frente, libre, entre comillas, o quiero pensar, libre de este monitoreo, de que todo lo que digas puede utilizarse, ahora esto suena muy policíaco, muy en tu contra como para obligarte a consumir algo, etcétera. Y también, retomando un poquito el tema, muy importante la parte de las noticias. De verdad, revisen las fuentes de las cuales están compartiendo cosas, porque nunca saben en qué momento puede ser un medio falso al cual esté recurriendo a estos programas que ya tienen registrada esa actividad que tienen constantemente, simplemente para generarle simpatía hacia cierta cosa y que al final de cuentas solamente lo que les importa es que ustedes consuman algo, no en sí darles determinada información, darles veracidad, mantenerles informados de qué está ocurriendo, lo que es el periodismo, pues. Entonces sí me gustaría que esto se quedara muy claro. Y también otra cosa muy importante ya para cerrar el programa, como se los repito, la semana pasada
la pregunta, o bueno, más bien como lo que me gustaba, lo que me hubiera gustado que se llevaran del programa anterior fue identifiquen desde cada quien, desde dónde cada persona está parada. Este, cuál es su contexto, quiénes son ustedes, desde dónde están hablando. Pero también ahora que sepan, muy importante, desde dónde está hablando la otra persona o el otro medio con el que se están comunicando. Si es una empresa, claramente va a tener un objetivo muy particular. Si es una persona con intereses, digamos, económicos, claramente va a tener un interés muy particular. También identifiquen eso, para que sean críticos, analíticos, y no se traguen todas las cosas que la gente les quiere decir simplemente porque sí. Hay que también pensar un poco sobre eso. En fin, para cerrar el programa me gustaría agradecer una última vez a la Universidad Pedro de Gante por permitir que este espacio sea posible, así como este diálogo, y que pueda compartir mis ideas con ustedes, esperando también que mis ideas causen eco en ustedes y les pueda ayudar para su reflexión y su crecimiento. Sin más que decir, me despido de ustedes, mi nombre es Héctor Reina y nos vemos en 2 semanas en La Otra Mirada. Listo.